Continuando con nuestra última charla, le damos paso a la doctora Claudia Brieva con el tema animales silvestres, medio ambiente y su importancia en las pandemias. Entonces, doctora Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Estoy muy contenta de estar aquí esta tarde y espero que mi charla pues sea del interés de todos. Voy a compartir pantalla, pero me dice que mientras el otro participante comparta no puedo. Listo, Doc, ya puedes compartir. Listo. No. A ver, otra vez. No, hay algo que no está funcionando. Yo la veo aquí en una esquina pequeña. Intenta de nuevo, Doc. ¿Ahí? Perfecto. Listo, espérame un segundo entonces. Listo, perfecto. Bien, entonces empecemos con el tema de mi charla. Me salió un poco extensa, espero que no me demore mucho. Entonces, porque pues quería compartir toda la información que fuera posible, que fuera de interés para todos. Bueno, entonces vamos a hablar sobre los animales silvestres, sobre el medio ambiente y la relación e importancia que tienen con la presentación de las pandemias como las que se vive hoy en día con el COVID-19. Antes de empezar, pues vamos a repasar un poco algunos conceptos básicos y como una visión un poco nueva de los microorganismos, que tal vez no es la que nos enseñan muy frecuentemente. Y es que los organismos microscópicos también hacen parte de la diversidad biológica, ¿sí? Así como somos un país muy rico en aves o tenemos muchas especies de insectos, también los microorganismos, entiéndanse como bacterias, virus, protozoos, los hongos, ¿cierto? También hacen parte de esa biodiversidad y son esenciales para que los ecosistemas se mantengan, ¿cierto? Tanto que más o menos el 50% de la biomasa del planeta corresponde a los microorganismos. Son tantos que, pues como vemos acá, tienen una biomasa considerable. Y a pesar de que son tantos y tan variados, se conocen muy poco. Entonces, nosotros nos limitamos básicamente al conocimiento de los que tienen algunos usos industriales, básicamente pues para la producción de alimentos o pues algunos otros usos, y los que constituyen especies patógenas, entonces son los que se conocen más, pero hay muchísimos, como les digo, el planeta pues tiene muchísima variedad de organismos microscópicos. Sobre la ecología de los microambientes también se conoce muy poco y es importantísimo investigarla un poco más a fondo. Se conoce algo de la microbiología de los suelos porque pues tiene que ver directamente con su fertilidad, pero realmente la supervivencia de todos los animales depende de estos microorganismos y de las plantas, igual de los suelos. Entonces se debería investigar mucho más a fondo. ¿Por qué? Porque estos organismos ocupan nichos importantísimos en todos los ecosistemas, como es el reciclaje de la materia orgánica y las cadenas tróficas, hacen parte esencial de estos ciclos. Los organismos microscópicos entonces empezaron a evolucionar hace más de 3.000 millones de años, lo que lleva a que hoy en día pues tengan una diversidad genética inmensa y también una diversidad metabólica importante. Y una parte importante que quiero que entendamos todos bien para que puedan también como entender lo que voy a hablar luego, es que los microorganismos que se encuentran asociados a hospederos, ya sean animales o plantas, han evolucionado juntos. Tanto el microorganismo como el hospedero han estado en equilibrio y han llegado a un punto en que no se extingue ninguno de los dos, ¿cierto? Entonces, piensen en un virus que mata a sus hospederos, que tiene una mortalidad del 100%, que se transmite muy fácil,
pues acabaría básicamente con el hospedero y él tampoco tendría dónde vivir. Entonces tampoco evolutivamente no es adaptativo que esto pase. Por lo tanto, pues tiene que haber un equilibrio entre los dos para que puedan coexistir. Estas relaciones del microorganismo con su hospedero son diversas, pueden ser comensales, cuando simplemente pues toman algo de él pero no le hacen ningún daño y el hospedero no gana pues nada. Mutualistas, cuando ambos ganan algo, puede ser el caso de la microbiota intestinal, por ejemplo. Y los parásitos, que son los que toman algo del huésped y podrían hacerle algún daño, pues, aunque sea leve, ¿cierto? Entonces, ustedes van a encontrar en muchos textos que la denominación de parásito se usa genéricamente para referirse a los patógenos, así sean bacterias, virus, hongos, ¿cierto? Entonces, esa es una manera también de hablar de estos organismos patógenos porque es la relación que tienen con el hospedero, o sea, toman algo de él y le pueden ocasionar algún daño. De todas formas, hay que tener en cuenta que el parásito depende tanto metabólica como evolutivamente del hospedero, ¿cierto? Sin él, pues seguramente muere, tendría que cambiar de hospedero. Y como los dos han evolucionado juntos, tienen muchas cosas, muchas ventajas mutuas, digamos, sobre todo el parásito, que puede estar pues internamente o externamente. Ahí en el dibujito este vemos que pues pueden ser parásitos externos o también puede ser interno. Al evolucionar el parásito, entonces empieza a integrarse al hospedero y muchas veces no es reconocido como extraño, ¿sí? Porque comparten información genética, son similares. Por lo tanto, las defensas del organismo no acaban o no eliminan 100% al parásito, ¿cierto? Lo mismo pasa con las relaciones de mutualismo, como las de la microbiota, del intestino, de la piel, que pues es identificada como el sistema inmunitario como algo propio y no está atacándolo todo el tiempo, salvo pues algunos casos de enfermedades autoinmunes. Una cosa importantísima es que el parásito aprovecha el comportamiento del hospedero para ingresar en él. Esto es lo que estamos viendo también con el COVID-19. El comportamiento que está aprovechado por el virus, ¿cuál es? El que la gente viva junta, en que seamos una especie que está sobrepoblando el planeta, somos muchos, vivimos muy juntos, estamos en contacto cercano, somos una especie social, entonces estamos siempre cerca. Algunos nos damos besitos, nos tocamos la mano, ¿cierto? Nos tocamos la cara todo el tiempo, entonces esos son comportamientos que facilitan la transmisión, en este caso del virus del COVID-19, que pues, sirven para que él pueda perpetuarse. Cuando la coevolución es exitosa, se minimiza el daño mutuo, como ya vimos, y hay cierta coexistencia. Por eso hay muchos microorganismos que se encuentran en diferentes especies y son asintomáticos, ¿cierto? Entonces no necesariamente siempre causan enfermedad. Bueno, entonces hablemos de algunos conceptos claves. Es importante entender que los ecosistemas incluyen microorganismos, hablemos de parásitos, hongos, bacterias o virus, que constituyen o hacen parte de su biodiversidad microscópica. Y que los microorganismos y la fauna saludable han evolucionado juntos, creando las defensas necesarias ante posibles enfermedades ocasionadas por ellos. Entonces, si uno mira, los animales silvestres raramente se enferman, ¿cierto? Ellos se mueren es por depredación o se mueren por competencia con la misma especie. Y hoy en día, pues claro, algunos mueren ya por acciones nuestras, ¿cierto? La contaminación con plásticos, contaminación con metales pesados. Pero en una selva, digamos que esté poco intervenida, no es común ver que los animales estén enfermándose todo el tiempo, ni vemos mortalidades en masa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la fauna se encuentra en equilibrio con los microorganismos que tienen en su cuerpo, entonces es algo muy raro, porque han coevolucionado juntos. Otro concepto clave es que si eliminamos el hospedero natural, el microorganismo no se queda quieto, ¿cierto? No es que
Si ya entonces se muere el hospedero, el microorganismo muere, no, él busca uno nuevo, él busca lo que hay, ¿cierto? Lo que tiene a disposición, y ahí es donde vemos los famosos saltos entre especies, ¿cierto? Entonces, si lo que tengo a disposición es otra especie, eso favorece o incentiva que el microorganismo mute para poderse adaptar y subsistir, ¿cierto? Entonces vemos el caso de la fiebre amarilla, la cual puede afectar a algunos primates como los monos aulladores. Mucha gente en medio de su ignorancia cree que matando a los monos eliminará pues, la enfermedad, y es todo lo contrario. Si acaba con los monos, que son portadores pues, de la enfermedad, está acabando con esos hospederos y llevando a que se disemine más rápido el virus por medio de los insectos, de los mosquitos, a la gente que esté cerca. ¿Por qué? Porque pues ya no tiene a quien más parasitar, porque hemos exterminado a los monos que también les sirven de hospederos. Y otro concepto clave es que entre más cerca nos encontremos de una especie, la que quieran, la que sea, cuando respiramos al lado, estamos en contacto con sus excreciones y secreciones y no la comemos, más fácil es el que se dé ese salto de patógenos entre especies. Sobre todo en los animales silvestres. ¿Por qué? Porque los animales domésticos se conocen bien, los conocemos, sabemos qué enfermedades tienen, tenemos medidas de prevención, sabemos qué vacunas se les deben colocar, qué cuidados debemos tener, pero con las especies silvestres no, se conoce muy poco. Entonces, este salto es mucho más posible entre más cerca nos encontramos de una especie silvestre. Otro concepto clave es que animales silvestres estresados y en condiciones de hacinamiento, pues obviamente disminuyen su respuesta inmune. Y muchos microorganismos que tienen y que en ellos no son patógenos se pueden patogenizar y pueden ocasionar enfermedad y pueden llevar a que el animal empiece a eliminarlos más fácilmente. Entonces son conceptos, como les digo, claves para entender lo que viene ahora en la charla. Bueno, otro concepto clave es que un ecosistema que tiene una gran diversidad genética y de especies, o sea, una selva, digamos, un bosque, es mucho más resistente a los impactos de la enfermedad que un ecosistema dominado por una sola especie o por muy pocas especies, como son, por ejemplo, las ciudades grandes, ¿cierto? Donde lo que hay básicamente somos seres humanos, de pronto perros, gatos, ratas, ¿cierto? Y no es tan diverso como un bosque. Entonces los ecosistemas que tienen gran variedad, tanto de fauna como de flora, son más resistentes a los impactos de las enfermedades. ¿Por qué? Porque las posibilidades de que alguna especie tenga resistencia inmune contra ese microorganismo son bastante más altas. Bueno, hablemos un poco de la medicina de la conservación. Es una tendencia que surge básicamente del gremio veterinario y constituye un paradigma tanto para la medicina humana como para el ambientalismo, porque trata de que todos los componentes de un ecosistema se relacionan entre sí, ¿cierto? Entonces, antiguamente se pensaba que las enfermedades había que erradicarlas sí o sí, o sea que si encontrábamos un virus en un murciélago, se debería o acabar con el virus o acabar con el murciélago, y hoy en día se entiende que no, que todos los microorganismos se relacionan de cierta forma con sus hospederos y no es cuestión de acabarlos a todos como ya vimos antes, sino de entender esas relaciones, cómo se dan. Bueno, entonces es un campo de saber interdisciplinario que estudia la relación que existe entre la salud de los humanos, la salud de los animales y las condiciones del medio ambiente. Y se vincula con el concepto de una salud, que ya lo vimos en la charla de la doctora Brixia. Y la biología y la veterinaria entonces encuentran una interacción común, que es el estudio de la salud de los ecosistemas y sus repercusiones en la salud tanto de los humanos como de los animales. Entonces,
están los tres componentes, que son los ecosistemas, los animales y las personas, y la salud de los tres tiene que ver, ¿sí? Si alguna de las tres falla, los demás se verán también afectados. En general, las causas ambientales de los problemas de salud son bastante complejas, están muy extendidas en el planeta y se conocen pobremente, ¿cierto? Y pues eso dificulta un poco su estudio. Pero el más problemático de los tres componentes somos nosotros. ¿Por qué? Porque pues somos el que de mayor forma transforma el medio en que vive, el más complejo de los tres, y el que está generando modificaciones y cambios drásticos en el planeta. Y eso se debe pues básicamente a que somos muchos. ¿Sí? Somos muchos, somos 8.000 millones de personas, y esto lleva a una cantidad de problemas en los ecosistemas y en los seres vivos que viven en los mismos, ¿no? Y esto pues claro, la consecuencia es la afectación de la salud tanto de animales como de humanos. Al ser más personas cada vez, entonces necesitamos más tierra. Necesitamos más tierra para vivir, para hacer casas, para recreo, para las fincas, piscinas, bueno, para hacer extracción de minerales. Necesitamos más tierra para cultivar comida y necesitamos más tierra para la ganadería extensiva principalmente. Entonces, pues eso, como vimos, ya genera un impacto importante en los ecosistemas. Lleva a que existan grandes zonas deforestadas, y al deforestar y al talar las selvas, entonces se empieza a estrechar el contacto de las personas con los animales silvestres y sus hábitats, y también de los animales de granja con los animales silvestres, ¿cierto? Entonces, los patógenos que se puedan encontrar en los animales silvestres encuentran hospederos nuevos, ¿cierto? Entonces pueden pasar fácilmente a los animales de granja o a las personas, y también en la vía contraria, pasar de los humanos, de los animales de granja hacia los animales silvestres. Ya vamos a ver algunos casos puntuales. También hay mayor contacto con vectores. Al talar la selva, entonces vamos a estar en contacto más cercano con zancudos, garrapatas, bueno, toda cantidad de insectos y artrópodos vectores que pues llevan a incrementar el potencial de la transmisión de las enfermedades. Y también entonces vemos que las tasas de mutación de los microorganismos son más altas entre más pequeño es el genoma, es más fácil que muten. Entonces la tasa de mutación de un virus es mucho más alta comparada con la de una rata, ¿cierto? Entonces la posibilidad de que los microorganismos muten es grande. Las problemáticas que vemos, entonces, una son los famosos mercados de animales vivos que vimos, pues ahora está muy de moda las fotos, los videos de lo que pasa en China con los mercados de animales vivos, y no solamente en China, es realmente en todo el sudeste asiático. Y estos mercados reúnen todos los factores de riesgo para la transmisión de enfermedades. Mezclan especies en hacinamiento, entonces luego vamos a ver unas fotos. Los animales están obviamente estresados y por lo tanto inmunosuprimidos o inmunodeprimidos. Se respira muy cerca, todo el mundo está junto, los puestos de venta están uno al lado del otro, hay un poco de gente circulando. Hay contacto muy cercanos con secreciones y excreciones de los animales que están a la venta, se utilizan para alimentarse y se desconoce casi que completamente las medidas mínimas de bioseguridad, de higiene básica y el bienestar claramente de los animales que se expenden. Entonces vemos cosas como estas, ¿cierto? Entonces vemos aquí una cantidad de perros en jaulas, el señor al lado comiendo, seguramente no se lavó las manos. Aquí vemos también un pescado que se corta al lado del piso, esa sangre cae al suelo, la gente camina sobre la sangre. Aquí unos patos, hay 50 patos en una jaula chiquitica, el agua sucia. Aquí está la famosa venta de los murciélagos, la gente al lado sin protección, con las manos los toca, o sea, el riesgo es altísimo.
Y el riesgo es mayor, entonces, como les dije, en China y en el sureste asiático, porque también, o sea, no solamente venden los animales vivos, sino que los matan ahí para el cliente. Entonces están los animales vivos en hacinamiento, los animales agonizantes, los animales muertos, todos juntos, unos al lado de los otros. Se mezclan especies domésticas y silvestres, eso es peligrosísimo, porque por el posible salto de patógenos entre especies. Usan especies de alto riesgo. Ya vimos que los murciélagos, principalmente los megaquirópteros, que son esos grandes, que parecen zorros, tienen una gran cantidad de virus que son, digamos, cercanos o que se pueden transmitir fácilmente a otras especies. Ya lo vimos en la charla de la doctora Baudena. Usan también animales callejeros como perros o gatos, ¿sí? No solamente vienen de granja, sino que los capturan en la calle, y especies plaga como las ratas también son utilizadas con una sanidad y bioseguridad mínimas. Y otra cosa es una costumbre que tienen de consumir algunas especies estando vivas, se las comen vivas, dicen que sabe mejor, que bueno, una serie de razones que tal vez nosotros no entenderíamos bien. Miren esta foto, miren serpientes, miren el piso, miren esa suciedad, aquí hay otro tipo de carnes, el cuchillo tal vez con lo que cortan aquí es el mismo con el que cortan esto, los murciélagos nuevamente, estas especies son de alto riesgo por la gran cantidad de virus que podemos tener en común con ellos o que nos pueden transmitir, ya sea directamente o por medio de una especie que haga de puente. Miren, perdón, acá hay unas ratas, esto que será es como un perro frito, aquí otra poco de carne, o sea, esta mezcolanza de cosas. Y este señor que se come las serpientes vivas, eso también pasa pues con sapos, con pulpos, tienen pues esa costumbre, y esto sí es el riesgo, el peor riesgo de todos, ¿cierto? Porque ahí están consumiendo directamente la sangre, bueno, todas las cantidades de cosas que ustedes puedan ver ahí de peligros para la transmisión de enfermedades. El gobierno chino entonces autoriza la cría industrial de una gran cantidad de especies que se pueden vender en estos mercados, pero también aquí llegan especies que son ilegales, ¿cierto? Entonces están los cuernos de rinoceronte para prácticas de medicina que no, pues digamos que no tienen ningún sustento, el pangolín que están diezmándolo, pues porque dicen que sus escamas tienen propiedades medicinales, lo cual tampoco es cierto, y este es la civeta que la vamos a ver luego. Entonces se mezcla todo esto también con animales de granja, ¿cierto? Entonces también hay aves de corral, hay carne de ganado, hay cerdos, bueno, entonces esta mezcolanza, como les digo, es el caldo de cultivo perfecto para la generación de pandemias. Pero esto no pasa solamente en el sureste asiático y en China. También aquí en América Latina tenemos mercados ilegales de fauna silvestre que, aunque son ilegales, están a la luz de todo el mundo. El más famoso es el mercado de Belén en Iquitos, donde se encuentra casi que cualquier carne de monte, se encuentran animales silvestres para la venta como mascotas. Y vemos también estas cosas, ¿no? Carne de cocodrilo, aquí sus partes, aquí está una carne de cocodrilo junto a un mico asado, acá las tortugas, esto es un borugo que también le dicen lapa, y pues claro, igual, ¿no? Las condiciones de sanidad muy pobres, mezclando especies. Tal vez lo único es que acá no hay tantos animales vivos para consumo, los venden ya como pues el animal muerto, la canal, pero sí hay animales vivos para la venta como mascotas. Entonces, en Colombia también hay mercados de animales vivos para consumos o para su venta como mascotas. Eso lo vimos hace poco en un decomiso grande que hubo en la Plaza del Restrepo. Y los riesgos también son similares a los que vimos en los mercados chinos, tal vez con menos variedad de especies involucradas y sin sacrificar directamente en la plaza. Entonces la gente va a comprar una gallina, se la lleva y la sacrifica luego en su casa. Pero una cosa sumamente grave es que estos mercados de animales vivos, específicamente en las plazas de Colombia, están al lado de expendios de comida,
Si están en las plazas donde se venden verduras, se venden cárnicos, se vende comida preparada, entonces el riesgo también es altísimo. Esta es una foto del decomiso reciente que se hizo en la Plaza del Restrepo y como ven, pues la sanidad es mínima, el bienestar de los animales no se tiene en cuenta, se mezclan especies, todo lo que ya hablamos. Otra problemática importante es el tráfico de fauna silvestre, ¿cierto? Entonces, este es terrible porque los animales se transportan durante largo tiempo y como no se puede llevar a cabo la luz pública porque serían decomisados, entonces son encaletados, digamos, en cajas que no se vean muy bien, en las casas, ¿cierto? No los venden en la plaza directamente porque hay controles, entonces los esconden en algunas casas y los mantienen hacinados y por lo tanto pues también inmunodeprimidos y mezclan especies bajo pobre sanidad y nulo bienestar. Y vemos cosas como estas, ¿no? Entonces este es un miquito bebé junto a una cantidad de loras, aquí estos periquitos les dan de comer lo que se les ocurre, el perezoso, tortugas también que ni siquiera hay espacio para que cada una esté sobre el piso de la jaula, entonces cosas como estas también son pues de riesgo alto y pues del bienestar animal es tétrico, ¿no? Ver estas cosas tan crueles. Otra problemática importante es el bushmeat o consumo de carne de monte. En África se ha documentado mucho porque ya comen hay mucho consumo de carne de monte, sobre todo de especies en peligro, ¿cierto? De grandes simios, ellos comen chimpancés, gorilas, también allá se encuentran los murciélagos y en América Latina también pues hay consumo de carne de monte. De variados tipos, mamíferos, aves, reptiles, luego más tarde hablaremos de los armadillos, sin ninguna medida de bioseguridad, con las manos expuestas a excreciones y secreciones, sobre todo al preparar la canal, ¿cierto? Al cortar, al sacar el intestino con las manos sin guantes, se untan de todo, a que la gente a veces come con la misma mano que cortó eso come, no se la lava. Y en América Latina realmente las investigaciones sobre impactos de consumo de carne de monte en la salud pública son muy pocas. Sobre el bushmeat, pues hay dos enfermedades importantes que surgen de esta práctica. Una es el virus de inmunodeficiencia humana que ocasiona el SIDA. Ya se sabe que apareció de la mutación del virus de la inmunodeficiencia del simio, por consumo de carne de chimpancé. Entonces también un virus que mutó, saltó de especie y originó pues el virus de inmunodeficiencia humana. Y el armadillo, entonces hay algo que muy poca gente sabe y es que ellos son portadores de la lepra, del Mycobacterium leprae. Por lo tanto, el cazarlos y consumirlos es un riesgo alto, sobre todo el manejo de la canal, ¿cierto? Al cortar, al untarse con sangre, el riesgo de contaminarse con Mycobacterium es alto. Entonces vemos cosas como esta, la gente pues come lo que encuentre, primates, el consumo de primates es riesgosísimo porque se parecen a nosotros mucho. Miren un gorila también que lo tienen para comer, ellos son muy similares genéticamente a nosotros, por lo tanto sus microorganismos también lo son, tenemos muchísimas enfermedades compartidas, entonces el riesgo es bastante grande. Y una sopa de quién sabe qué cosas aquí, que también pues genera un importante riesgo. Otra problemática es la deforestación y la destrucción de los ecosistemas. Por lo tanto, cada vez la frontera que nos separa de los animales silvestres se va diluyendo y entramos en contacto cercano con patógenos nuevos. Entonces, de acuerdo a lo que vimos antes, pues estas prácticas llevan a acercarnos cada vez más a un sinfín de microorganismos con los que no habíamos estado antes en contacto. La contaminación, pues claramente impacta la calidad de vida tanto de los humanos como de los animales. También la contaminación compromete el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de toxinas ahí involucradas, metales pesados, bisfenoles, bueno, todo lo que quieran. Y estamos afectando el agua, el aire y la calidad de lo que comemos. Entonces, pues cosas como esta, los ríos contaminados con mercurio, plomo, cianuro, la contaminación del aire, del agua. Miren esto, pues con todos los riesgos que esto puede acarrear.
La contaminación con plásticos es importante y ha crecido mucho, pone claramente en peligro la vida y la conservación de los animales silvestres. Y los microplásticos tienen una característica y es que son disruptores endocrinos, sobre todo los bisfenoles, el A, más que todos los talatos, causan diabetes, cáncer, daño cardiovascular y daño a nivel neuronal. Y pues todas las afectaciones en la fauna, ¿no? Cosas como estas, el animal no pudo crecer correctamente, las especies que comen plástico pues mueren, finalmente esto genera torsiones intestinales, cuerpos extraños. Las aves también están dándole de comer a sus crías un montón de plásticos, pasan cosas como esta, bueno, fuera de la acción como disruptores hormonales que también tiene efectos a largo plazo. Por lo tanto, entonces el reto de las enfermedades zoonóticas se vuelve importantísimo y la aproximación convencional a la salud, tanto humana como animal, se hace poco efectiva. Hay que encontrar una visión nueva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque rara vez esta aproximación convencional examina las conexiones con el ambiente y el bienestar de los animales. Hablemos entonces un poco de One Health. Yo sé que ya habló de esto la doctora Prixia, pero pues un recuento es un esfuerzo colaborativo que trabaja pues a varios niveles para lograr una salud pues lo mejor posible, tanto de las personas, animales y el medio ambiente. Y aunque es una frase nueva, de hace poco tiempo su concepto pues data de tiempos de los griegos. Una cosa importante es que implica la colaboración entre veterinarios y médicos de humanos con igual importancia. Siempre se ha visto al médico como que un peldaño un poco más alto y ya pues no, se entiende y es claro que tanto los médicos como los veterinarios tenemos gran importancia en el manejo de la salud y relaciona la salud animal directamente con la salud pública. Dos personajes importantes en una salud son el doctor James Steele, que introdujo el concepto en Estados Unidos en el año 47, y el doctor Calvin Schweib, que introdujo la frase de una medicina a raíz de su libro Veterinary Medicine and Human Health. En el 2004 entonces entra a actuar una organización importante que es la Wildlife Conservation Society, se reúne con expertos de la Universidad de Rockefeller y sale entonces la frase un mundo, una salud, One World, One Health, que reconoce el impacto del uso de la tierra y la salud de la fauna silvestre en la salud de los humanos. La FAO, la Organización Mundial de la Salud y la OIE acuerdan entonces estudiar y hacer investigación de la interfaz animal, humano, ecosistema, o sea, la interrelación que existe entre esos tres componentes. Allí aparecen otros personajes importantes como el doctor Roger Mark, que en el 2007 era el presidente de la Asociación Americana de Médicos Veterinarios, y el doctor Ronald Davis, que también en ese tiempo, en el 2007, era el presidente de la Asociación Médica Americana. Entonces los médicos y los médicos veterinarios firman la resolución para trabajar en una salud. Está también la Wildlife Diseases Association, creada en el año 51 por un grupo de biólogos de fauna silvestre. Biólogos, ¿por qué? Porque en el 51 los veterinarios todavía no habíamos incursionado en el campo de la medicina de animales silvestres, eran realmente los biólogos los que lideraban este tema, pero ya pues con el tiempo esto cambió y hoy en día pues la Wildlife Diseases Association tiene pues casi que la totalidad de sus miembros son médicos veterinarios. El interés inicial surge pues por la intoxicación con plomo por las balas abandonadas, el parasitismo en venados y algunas enfermedades de las aves como el cólera y la tricomoniasis. Entonces la WDA, su misión es adquirir, divulgar y aplicar el conocimiento sobre la salud y enfermedades de los animales silvestres, incluyendo las interacciones con humanos y con animales domésticos. También ella tiene diferentes secciones y la de Latinoamérica se crea en el año 2010. Bueno, entonces sobre las enfermedades infecciosas emergentes que ya hablaron la doctora Prixia sobre el tema, pues no voy a repetirlo, son los conceptos que ella ya nos dio.
Recalcando de nuevo que no siempre la presencia de un microorganismo significa enfermedad. Algunos han coevolucionado con sus hospederos sin ocasionarles daños y otros pueden patogenizarse. Y las enfermedades realmente son ocasionadas por un microorganismo que es patógeno para una o unas especies en particular. También un organismo que no es patógeno se puede patogenizar en otra especie, como lo que vemos con el COVID-19, un virus que era del murciélago que en él no ocasiona ningún daño, o sea, es un virus que no es patógeno en el murciélago. Al dar el salto de especie, se vuelve pues bastante patógeno. ¿Por qué? Porque la especie nueva no tiene inmunidad creada contra él. De los 1415 microorganismos conocidos que afectan a las personas, el 61% es compartido con los animales, importante, compartido con los animales silvestres. Y esto corresponde a más de 100 enfermedades compartidas. Hay enfermedades que son nuevas, se catalogan como nuevas, porque no se conocían anteriormente ni en los seres humanos ni en los animales de granja, pero tal vez han estado durante siglos en una especie silvestre, como el caso del virus Nipah, que viene también de los megaquirópteros y tal vez lleva con ellos coevolucionando durante siglos. Las enfermedades infecciosas emergentes, entonces, pues estos también son conceptos epidemiológicos, vienen de la aparición de una nueva cepa por evolución que es más resistente, bien sea a las defensas del organismo o a las estrategias terapéuticas, por ejemplo, el caso del estafilococo aureus multiresistente. La expansión a un área nueva, digamos una enfermedad se encontraba confinada a cierto lugar y se expande por el mundo. Es el caso del virus del Nilo Occidental, que pues como nos lo indica su nombre es propio de esta región y se expandió a Estados Unidos. Esto se debió a la importación de unos gansos. La implantación de una especie, en una especie nueva, de un agente infeccioso que viene de otra, el famoso salto interespecie, en el cual hay una rápida evolución y adaptación al hospedero nuevo, y es el mecanismo fundamental de aparición de las enfermedades infecciosas. Ese es el caso del SIDA, de la gripe aviar, del SARS y del COVID-19. Y esto, pues, como vimos, se debe a que hemos invadido los ecosistemas donde habitan los animales silvestres. Eso lleva a que los patógenos salten a otra especie nueva, que seríamos en este caso nosotros, que no tenemos ninguna memoria inmunológica contra estos patógenos. Y el crecimiento de la población humana entonces lleva a ampliar la frontera agropecuaria, invadir los bosques y las selvas para vivienda, construir carreteras y otras mega obras de infraestructura como las represas, y el aumento de los vuelos, los viajes internacionales, el avance tecnológico e industrial que en el siglo XX se desbordó completamente y nunca tuvo en cuenta aspectos clave para el desarrollo, y el uso de la tierra se hizo creciente e incontrolado. Se usó la tierra como se quiso y no se tuvo nunca en cuenta el daño que se le estaba haciendo a los ecosistemas. Entonces, enfermedades emergentes, pues podemos hablar del virus del Nilo Occidental. En el año 99 se empezaron a morir unos cuervos en la ciudad de Nueva York. Y la gente se empezó a enfermar más o menos un mes después de haber detectado la mortalidad en los cuervos y casi nadie se dio cuenta de que estaban pasando ambas cosas. Hasta que la doctora Tracy McNamara, la vemos allí en la foto, que es la patóloga, o fue la patóloga veterinaria del zoológico del Bronx, encontró el vínculo. Ella encontró el vínculo, examinó los cuervos, tomó muestras, hizo cultivos virales y encontró realmente que el virus era el mismo que estaba afectando a la gente en Nueva York. Y a raíz entonces de este brote de enfermedad del Nilo Occidental se crea el NCCID, que es el Centro para Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zoonóticas, que hace parte del CDC. Entonces este centro se crea conociendo la importancia que tiene el estudio de las enfermedades zoonóticas. El hantavirus, entonces, que viene del río Hantan en Corea, donde ha existido casi desde
principios del siglo XX, aunque se cree que hay reportes más antiguos de enfermedad en Asia y en Europa por las crónicas escritas que se conocen. En el año 78 se aisló el virus y se encontró que los reservorios eran roedores tanto silvestres como urbanos. En Estados Unidos aparece en el año 93, luego entonces se encuentra en Chile, Argentina y Perú, y en Colombia en un estudio se encontró en el año 2010 que el virus circula en la costa atlántica colombiana, seguramente en muchas partes más, pero solamente pues aquí se estudió la evidencia serológica. El virus del Nipah entonces se encuentra en los murciélagos megaquirópteros, estos que parecen zorritos, y en esta zona, sobre todo en la parte de Indonesia, que es el sudeste asiático, se empezó a talar selva para construir granjas porcícolas. Y se encontró el primer brote de Nipah virus en el año 2001. En el dibujo vemos más o menos la cosa como se dio. Se invadió la selva donde estaban los murciélagos, luego llegaron allí los cerdos, y los cerdos pues estuvieron en contacto con las personas. Y esto fue lo que pasó. Al estar en contacto con los murciélagos, la enfermedad pasó a los cerdos, pero también las secreciones del murciélago estaban en la fruta y la gente empezó a recolectar fruta. Entonces había dos vías de contagio, la fruta o la cercanía a los cerdos, y así pues llegó y se convirtió pues en una pandemia o en una epidemia en esa región. Todas las pandemias de influenza, que es otra de las enfermedades emergentes, han tenido su origen rural en China principalmente, y provienen de la cría de patos, pollos y cerdos. Y se sabe que los virus pandémicos de la influenza no son los mismos que mutan todos los años, no es el virus de la gripa clásico, digamos, sino que se da por cuando dos virus infectan una célula al tiempo y segmentos genéticos de las dos cepas se recombinan y generan un nuevo virus que afecta a los humanos. Las aves acuáticas son el principal reservorio de los virus de la influenza y el cerdo es el mezclador, ¿cierto? En él se encuentran entonces virus del ave, de las aves, de los humanos, y los propios virus del cerdo se recombinan acá, y esto pues puede llevar a infectar a las personas, aunque también en algunos casos se ha dado el salto directamente de las aves a la gente. La influenza H5N1 pues empezó en la ciudad, en la región de Hong Kong. En el año 97 empezó la epidemia, pero se detectó por primera vez en los gansos en China en el año 96. Se encontró pues en aves silvestres y de corral. Y el contagio se dio principalmente por contacto con las aves. Muy difícilmente se diseminaba de persona a persona y se extendió pues muy fácilmente por el sudeste asiático entre el año 98 y el 2003 por básicamente falta de controles para contenerlo. La influenza H1N1 aparece en el año 2009, es una variante de la influenza porcina por combinación de virus de aves, humanos y cerdos, lo que ocasionó pues una pandemia mundial. Igual, ¿no? Entonces el cerdo sirvió de mezclador de virus y pasó el virus H1N1 al hombre y se contaminó o se contagió, perdón, de persona a persona. El SARS se propagó a partir de las civetas que sirvieron de mezclador para un virus que es de murciélagos. La civeta la utilizan en China, la ponen a que se coma unos granos de café y cuando ella los defeca, casi sin digerir, esos los muelen y con eso es que hacen esa variedad de café, ¿cierto? Es un café defecado por civetas. Pero ellas las tienen pues en condiciones de hacinamiento, de maltrato, en jaulas muy pequeñas, en condiciones pésimas. Entonces pues esto facilitó también la transmisión del virus del SARS. Entonces se detectó por primera vez en humanos en Cantón, China, en el año 2002, se propagó a Hong Kong y Vietnam en el 2003 y luego pues se extendió a otras partes del mundo. El MERS, ya hablamos de eso un poco también con las anteriores charlas. El dromedario entonces parece ser que fue el animal mezclador del virus de murciélago y aquí el riesgo fue más grande porque también se
transmitía por consumo de subproductos del dromedario, como carne, lácteos, que estuvieran pues crudos o mal cocidos. Y esto fue lo que pasó. Entonces el contacto de los camellos con los megaquirópteros, con los murciélagos, llevó a que el virus pasara al camello o al dromedario. De allí pasó a las personas y, aunque es muy raro, se dio alguna transmisión persona a persona, pero la principal vía fue el contacto con dromedarios y el consumo de lácteos cárnicos o contacto con sus secreciones. El COVID, pues todos ya saben, fue detectado en el 2019, hay dudas si apareció antes de que se diera pues la alerta mundial. Es la pandemia más grande que hemos tenido en los últimos 100 años. Los primeros casos se dieron en trabajadores del mercado de Wuhan. El mercado, por lo tanto, se cerró y su secuencia, como vimos antes en la charla de la doctora Baudena, es muy similar a un virus de murciélago. Y se cree que el animal que sirvió de puente o de mezclador es el pangolín. Y de nuevo, ¿no? Entonces mirar qué es lo que pasa aquí. Está una gallina sobre una cesta de verduras defecando encima, una tabla con la que cortan está pues completamente expuesta casi en el piso. Aquí hay unos sapos. Y aquí se mata el sapo y se le da al consumidor, que debe ser este que está acá. Y restos, aquí junto a restos de otros sapos, de pescado, baldes sucios, y esto, como les digo, es el caldo de cultivo perfecto para la generación de pandemias. En la conservación también las enfermedades emergentes tienen un impacto importante en la pérdida de hábitats y su biodiversidad, contaminación, calentamiento global, especies invasoras. Y esto lleva pues a que los ecosistemas sean más vulnerables a la presencia de las enfermedades emergentes. Vemos el caso de las especies invasoras, como algunas especies de ranas y de sapos, que introdujeron nuevas cepas de Batrachochytrum dendrobatides, que es un hongo causante de la quitridiomicosis. Entonces, este es un hongo que crece en la piel de los anfibios, interfiere con su capacidad de respirar o de hidratarse por la piel y se ha extendido en todo el mundo, infectando o diezmando las poblaciones de anfibios. Se cree pues que puede ser originado por el cambio climático, porque hay una disminución de la respuesta inmune a nivel de la piel de los anfibios, o la introducción de nuevas cepas del hongo por contacto con especies exóticas de ranas o de sapos, como estas dos de la foto, la rana toro o el sapo bufo. Entonces hay recombinación de las cepas que llegan con estas especies nuevas y las cepas que ya había en las ranas de la zona, y se crea como un superhongo que es bastante patógeno. También la enfermedad de la nariz blanca de los murciélagos, ocasionada por el hongo Pseudohypnoascus destructans, también es un hongo que llegó a Estados Unidos proveniente de otro continente, vino de Europa, básicamente por fómites, o sea, por las botas, la ropa de campo de los científicos o de los turistas, y llegó entonces a afectar los murciélagos en su periodo de hibernación. La fibropapilomatosis por herpesvirus afecta a las tortugas marinas de todo el mundo. La contaminación de los mares entonces hace que la respuesta inmune de la tortuga sea menor, por lo tanto el virus se patogeniza y lleva a la formación de múltiples papilomas que ocasionan la muerte por imposibilidad de consumir alimento, de poder ver o de poder nadar adecuadamente. El parapoxvirus de la ardilla roja se introdujo también en varios países europeos al importar las ardillas grises de Norteamérica para que estuvieran en los parques, porque se veían bonitas en los parques, entonces fueron llevadas a parques de Londres, de otras partes de Europa, y no llegaron solas, sino que llegaron con el parapoxvirus. Este infectó a la ardilla roja nativa de esa zona, que no tenía ninguna inmunidad con el parapoxvirus, y le ocasionó esta enfermedad que es mortal.
El distemper de la foca, este es un caso terrible. Entonces, en el año 88 se vio una mortalidad masiva de focas en el lago Baikal en Rusia. Murieron cerca de 18.000 focas y luego se encontró que el agente causal era un morbilvirus y la cepa estaba estrechamente relacionada con el morbilvirus del distemper canino. Entonces fue un salto también entre especies del perro a la foca, ocasionando pues una mortalidad muy grande precisamente porque la foca no tenía memoria inmunológica. ¿Y ahora qué pasará con el COVID-19? El impacto en la conservación de los grandes signos puede ser importantísimo, puede ser muy grande, precisamente porque ellos no tienen una buena inmunidad, no deben tener inmunidad contra el nuevo virus y puede llevar a un declive importante de sus poblaciones y a que se vean bastante comprometida su conservación y su supervivencia futura. Bueno, entonces el control y el seguimiento es importante, el control epidemiológico básico, pues eso es claro. El monitoreo también de los residuos líquidos, los alimentos y el agua para el consumo tanto humano como animal. El monitoreo de las mortalidades masivas de fauna silvestre tanto en cautiverio como en campo, ver si hay una mortalidad muy grande, ver por qué está siendo ocasionada. Las cuarentenas de los animales importados que vienen de otro país deben ser estrictas y rigurosas. Esto es importantísimo. Mejorar el control y sancionar drásticamente el tráfico ilegal de fauna silvestre. Y prohibir algunos usos indebidos de la fauna. Aquí vemos la foto del consumo de huevos de iguana, que en Colombia es muy común en la costa norte, en la costa atlántica. Las iguanas son capturadas, se les hace una incisión en el vientre, se sacan los huevos. Imagínense cuántas iguanas han sido capturadas para poder tener toda esa cantidad de huevos. Se sacan los huevos y se dejan vivas. No se las comen, no hacen nada, sino que simplemente las dejan vivas. Algunas las dejan así con esta incisión y algunas las cierran pues con cualquier cosa, con cáñamo o con lo que tengan a la mano y hasta les llenan esta zona del vientre con hojas y con tierra, no sé por qué. Y claro, esta es una muerte, les lleva una muerte dolorosa, lenta, agónica, solamente para consumir estos huevos. La venta de escamas de pangolín, como les dije, es una cosa bárbara. Piensen cuántos individuos han sido sacrificados para tener toda esta gran cantidad de escamas. En China ahorita está muy de moda el uso de la bilis de los osos, dizque para curar cosas como el COVID-19, lo cual no es cierto. Pues una bilis que no tiene nada de raro, son ácidos biliares y ya. Pero los osos son sometidos pues a un trato cruel, a estar en malas condiciones todo el tiempo para que se les extraiga la bilis y se venda. La venta de colmillos de elefante también es una cosa que ha sido combatida en todo el mundo, pues hasta donde se puede, pero sigue existiendo en una escala grandísima y solamente pues para fabricar artesanías y cosas que pues realmente no tienen ningún valor agregado, no sirven para comer, nada. Y cosas como el tráfico de colibríes en Bolivia, supuestamente para hacer amarres y cosas de brujería, que tampoco tienen ningún sentido y están acabando, están diezmando estas aves, pues que son tan bellas y que muchas se encuentran en peligro crítico. Es importante también prohibir los mercados de animales vivos por todo lo que vimos antes, por estas situaciones que se dan tan terribles. Tener en cuenta también un concepto nuevo que es el de One Welfare, un solo bienestar, que es una extensión de One Health. Reconoce la relación que existe entre el bienestar del humano, de los animales y del medio ambiente, y busca fomentar la colaboración para mejorar también el bienestar tanto de los humanos como de los animales en un ámbito global, y acciona pues en cinco temas. En controlar el abuso, abandono y maltrato tanto a los animales como a los humanos,
tiene en cuenta todas las implicaciones sociales que tiene la mejora del bienestar de los animales, el bienestar, la seguridad y la sostenibilidad alimentaria, de lo que nos hablaba ya el doctor Andrés, las intervenciones asistidas con animales y las conexiones entre biodiversidad, medio ambiente, bienestar animal y el bienestar de las personas. Y ya vimos que desconocer el bienestar de los animales es peligrosísimo. Claro, porque los animales sin bienestar se estresan, se inmunodeprimen y los patógenos se expresan y puede pasar cualquier cosa, ¿cierto? Entonces pueden mutar, pueden buscar hospederos nuevos, se pueden dar grandes brotes infecciosos tanto en los animales de granja como en otras especies, en la gente. Entonces esto es un caldo de cultivo bastante grave. Bueno, con eso entonces doy por finalizada mi charla. Espero que haya sido del interés de todos y quedo pendiente de si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Con mucho gusto. Mientras nos dan las preguntas, les quiero contar, porque se me pasó, que la doctora Claudia es médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia. Es máster en Wild Animal Health en el Royal Veterinary College en el Reino Unido y es estudiante doctoral de la Universidad Nacional de Colombia, profesora del Departamento de Salud Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia y de la Universidad Nacional. Es profesora de la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres URRA desde 1998. Listo, gracias. Bueno, Doc, tenemos un par de preguntas. Dicen, ¿qué medidas preventivas debo tomar si en mi casa llegan los murciélagos? Debido a la caza, estos se esconden en otras partes diferentes a las cuevas. Sí, una cosa que pasa mucho es que los murciélagos se esconden en el techo de las casas, ¿sí? Se meten ahí en los falsos techos, entonces hay que buscar el hueco por el que entraron, taparlo bien y pues claro, se deben sacar antes. Hay gente experta en control de plagas sin darles muerte, entonces ellos entran con pistolas de humo, hacen que salgan y ya cuando salen del todo se limpia muy bien la zona. Algunas veces hay que cambiar el techo porque la madera pues se encuentra podrida o con daños graves, entonces se cambia el techo y se cierran todos los huecos. Eso hay que, digamos, llamar a una empresa experta si es una invasión de un techo. Si llegan cerca porque están en los árboles y eso, pues nada, simplemente se deben dejar en paz y ya no pasa nada. Pero si están invadiendo una casa, sí hay que contratar a una empresa experta que los saque sin darles muerte y que se cierre el sitio por donde el que están entrando al techo. Adicional a esa pregunta anterior, ¿qué autoridades encargadas de realizar ese asunto? Bueno, la autoridad ambiental en Colombia son las corporaciones autónomas regionales y en ciudades de más de 1 millón de habitantes hay lo que se llaman los departamentos administrativos o secretarías del medio ambiente, que son como las que, digamos, no se encargarían de sacarlos, pero sí son las que se ponen al tanto para que sepan que se va a hacer ese manejo. Y el manejo lo realizaría una empresa de control de plagas, que son las mismas también que se especializan en el control de las palomas que invaden los techos. Es más o menos una situación similar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con mucho Preguntan, gusto. hoy en día los mini pigs y algunos pequeños mamíferos como los hurones o herbis viven con nosotros. ¿Esos podrían ser transmisores de algo? Pues realmente es muy difícil porque, bueno, a ver, aclarar una cosa. En Colombia los ferrets son animales que solamente se pueden tener, o sea, son solo de tenencia legal si se importaron y tienen todos sus documentos de importación en regla, ¿cierto? Pero si se crían aquí en Colombia y se venden en Colombia, son ilegales. Eso es una aclaración importante, ¿no?
porque son muy comunes y tal vez la gente no conoce esa parte. Lo que pasa con estas especies es que se conocen, bueno, por un lado se conocen un poco más, se sabe qué enfermedades pueden tener, existen vacunas, los perros, digamos, tienen ya sus vacunas especiales para esa especie. Como se tienen, el ideal es que se tengan bien, ¿cierto? Que estén sanos, que tengan su dieta correcta, que no estén estresados, pues el riesgo de que haya un microorganismo que se patogenice es menor. Pero de todas formas hay que tener en cuenta las normas de sanidad básica, ¿no? Entonces, que uno se lave las manos cada vez que los toque, cada vez que les va a dar de comer, no andar pues dándoles besos, las normas de sanidad mínimas, de todas formas, porque hay enfermedades en común que podemos compartir con ellos, pues digamos que no tan graves como para generar una pandemia, pero sí hay algunos microorganismos que se comparten. Gracias, Doc. Pregunta, ¿tienen alguna base de datos de enfermedades transmitidas por animales silvestres? Sí, existen bases de datos en muchas publicaciones, hay pues una gran cantidad de enfermedades que provienen de los animales silvestres o que se pueden compartir. Se encuentran pues en varios textos, artículos, sí existen, digamos, sí está esa información disponible. Perfecto, Doc. No hay más preguntas. Bueno, Ah, no, muchas mentiras. gracias. ¿Sí? Perdóname. Dale, ¿Cuáles dale. serían algunos de los retos y perspectivas del médico veterinario ante alguna pandemia o control de esta en los próximos años para la mitigación desde el enfoque de One Health? Pues me parece muy importante, mira lo que está pasando actualmente con el COVID-19, ¿no? Se está mirando mucho desde el punto de vista médico, de control epidemiológico, pero me parece que falta como centrarse un poco más en prevenirlo o en prevenir cosas similares en el futuro. Entonces están los famosos mercados de animales vivos que se deben regular. Mucha gente pues dice que China ha tenido esta costumbre hace mucho tiempo, lo mismo pues Indonesia, Vietnam, entonces que ellos hacen eso, que los dejen seguir, pero es que el riesgo es muy grande, el riesgo es bastante grande y se debe controlar y se debe regular, entonces yo creo que ahí tenemos un papel importantísimo en presionar y en mostrar el peligro que estas prácticas tienen y el exigir, digamos, a nivel internacional que se presione un poco para que se controlen estas prácticas, y estas prácticas que pueden tener un peligro para la salud se deben regular, porque si no vamos a estar de pandemia en pandemia cada tantos años. Miren que ya está el SARS, el MERS, las diferentes cepas de influenza, estamos como con pandemias muy seguidas y eso se debe por un lado que somos muchos, pero como somos tantos tenemos que tener más cuidado con nuestras prácticas. Sobre todo las que tienen que ver con el contacto directo con la fauna silvestre, y también tenemos que regular y controlar de alguna forma la destrucción de los hábitats. Esos son dos puntos claves en los que los veterinarios podemos presionar, sobre todo a nivel internacional, para que algo se logre, para que se dé un cambio en este factor. Perfecto, Doc, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Hay alguien saludando o diciendo que tiene una pregunta? Están diciendo que muchas gracias a todos los expositores y organizadores por sus aportes, Bueno, a usted. pero preguntas nada más, Doc. Bueno, muchas gracias. Les queremos dar las gracias a todos por participar. Les recordamos que el día de mañana tenemos otras 4 conferencias. Una es Una salud, el bienestar animal y su vínculo profundo en el COVID-19 por el doctor Leopoldo Stoll. Medicina integrativa en situaciones de estrés y confinamiento por la doctora Olga Quintero. Cuidar al cuidador por el doctor Francis Mingel. Y género y ciencia, términos contradictorios por Keilen Nieto. Los esperamos mañana a partir de las 2 de la tarde. Muchísimas gracias por participar.